Buenas tardes. Hoy nos acompaña Jaime Vindel para impartir la conferencia titulada Paisaje Petróleo, una historia antifascista del progreso y el crimen. En ella analizará la relación entre los imaginarios de la modernidad fósil y las transformaciones culturales a partir de la segunda mitad del siglo XX. Tomando como caso de estudio la Italia neocapitalista, Vindel planteará una reflexión más amplia que interpela al contexto actual de emergencia ecosocial. Para ello, partirá de Petróleo, la novela póstuma de Pasolini sobre la historia del Ente Nacional de Hidrocarburos, el ENI. Abordará el papel que las narrativas audiovisuales y los paisajes fósiles jugaron en los imaginarios producidos por el ENI a través de la revisión de dos películas, Los prisioneros del subsuelo e Italia no es un país pobre. Para finalizar, el ponente relatará cómo esos imaginarios hegemónicos del progreso energético fueron contestados por movilizaciones activistas y acciones performativas articuladas en los años 70 en torno al operaísmo y al feminismo. Esta conferencia se enmarca en el espacio de reflexión Miradas Divergentes, un foro destinado a la revisión de los conceptos canónicos establecidos en la cultura contemporánea, sobre etapas históricas, tendencias o movimientos artísticos. Este ciclo ha contado con la presencia de estudiosos como Estrella de Diego, Simón Marchán, Aurora Fernández Polanco, Luis Fernández Galiano, Juan Manuel Bonet o Blanca de la Torre, entre otros. Jaime Vindel es historiador, filósofo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es autor de libros como Estética fósil y Cultura fósil. La Fundación César Manrique agradece a Jaime Vindel su presencia hoy aquí y a ustedes su asistencia a este acto. A continuación, tiene la palabra Jaime Vindel. Pues muchas gracias. Yo, antes de empezar, también quería agradecer a la Fundación por la invitación y muy particularmente a Bisi, a Fernando y a los técnicos por la acogida desde que estoy aquí en Lanzarote. Voy a tratar de ser un poco expeditivo con la introducción de la charla porque creo que he preparado demasiado material y además quería pasar un pequeño fragmento de una de estas películas que acaba de mencionarse en la presentación, pero para la gente, para las personas que estén como muy poco relacionadas con las temáticas que voy a abordar en la charla, quería presentar un pequeño prólogo que he titulado Modernidad fósil e imaginarios culturales, porque quizás son conceptos, ya digo, muy poco conocidos, ¿no?, para el público en general, y sobre los cuales, sin embargo, se están realizando toda una serie de trabajos, de estudios muy pioneros, que ya en algunos casos tienen unos cuantos años, sobre todo en el ámbito anglosajón, y que están teniendo también más recientemente repercusión en nuestro contexto, tanto académico como también en el mundo activista, ¿no? Y que tienen que ver con esta pregunta: ¿por qué la civilización industrial recurrió o ha recurrido a los combustibles fósiles como energía primaria de las sociedades modernas, ¿no? O sea, justamente uno de los problemas que se plantea a la hora de definir nuestra relación con la energía, y más particularmente con la energía fósil, es que damos por sentadas demasiadas cosas sin preguntarnos qué motivos y qué procesos históricos han llevado a que el carbón, el gas natural y sobre todo el petróleo sean tan determinantes para nuestro día a día, ¿no? Desde esa perspectiva, algunos autores, como los que muestro en esta diapositiva, han subrayado que esta transformación de la matriz energética de las sociedades industriales no fue algo dado, sino que respondía a motivaciones muy concretas que excedían, digamos, los elementos puramente físicos o materiales de las fuentes de energía fósiles. Aquí traigo únicamente 3 trabajos que para mí son muy importantes, del campo, si queréis, de la historia ambiental, de la filosofía política y también de la sociología, si queréis, que han abundado en esta cuestión, ¿no? Uno de ellos, quizás el más conocido en nuestro contexto, porque lo tradujo hace poco la editorial Capital Swing,
es el libro de Andreas Malm, Capital Fósil, las raíces del, el auge del vapor y las raíces del calentamiento global, donde básicamente lo que plantea Malm es que en verdad el recurso al carbón no tuvo que ver con el hecho de que fuera más eficiente o más barato que las corrientes de agua como fuente de energía de la revolución industrial, sino al hecho de que era mucho más adaptable a un nuevo régimen productivo situado, concentrado en las ciudades, ¿no? Y también al hecho de que con motivo de la conquista de la jornada laboral de las 10 horas por el movimiento obrero británico, pues el carbón se podía utilizar en cualquier momento en la industria, a diferencia de las corrientes de agua que eran mucho más intermitentes, ¿no? O sea, digamos, este carácter almacenable de stock que tienen los combustibles fósiles y en particular el carbón, lo hicieron más adecuado a un nuevo régimen productivo que las corrientes de agua, que como sucede con las energías renovables, este es un debate también muy actual, pues son más intermitentes y por tanto, digamos, están sometidas a vaivenes en su suministro que no afectan a los combustibles fósiles, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de Malm, hubo una motivación sobre todo sociopolítica en ese recurso al carbón, ¿no? Que tuvo que ver con incrementar la explotación del trabajo, no tanto incrementando la jornada laboral, sino incrementando, digamos, el trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Y ahí el carbón era una fuente de energía mucho más propicia que las corrientes de agua por esta intermitencia que acabo de comentar. En el caso de esta obra de Timothy Mitchell, que también es muy fascinante, aunque tiene algunos problemas en los que no voy a entrar ahora, Carbon Democracy lo que plantea es que nuestras democracias liberales en verdad también se relacionan directamente con el recurso al carbón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la medida en que el carbón, ¿no?, estaba asociado muy fuertemente a ciertos sectores del trabajo como la minería, esos sectores de la clase trabajadora gozaron de un poder de bloqueo sobre, digamos, el suministro energético de la civilización industrial que no había existido previamente. Es decir, los mineros, cuando se organizaban a través de las huelgas o de los sabotajes de las minas, podían literalmente detener las sociedades industriales, ¿no? Y eso fue una fuente muy importante para la conquista de determinados derechos que se fueron extendiendo, al menos en Occidente, y que constituyen de alguna manera la base histórica de los estados sociales y de los estados del bienestar en los que vivimos, ¿no? Entonces, por contraposición, y esta es una tesis interesante del libro de Mitchell, el recurso al petróleo como fuente de energía primaria hegemónica de la revolución industrial después de la Segunda Guerra Mundial habría ido minando esos derechos conquistados en la medida en que el petróleo, a diferencia del carbón, no requiere tanta mano de obra para ser extraído y, por otra parte, es una fuente de energía que procede de otras geografías, ¿no?, y que, digamos, cuyo suministro se realiza a través de oleoductos y de una infraestructura mucho más globalizada, ¿no? De alguna manera podríamos decir que las infraestructuras del petróleo habrían preludiado lo que luego ha hecho la globalización neoliberal, ¿no? O sea, digamos, extender a nivel global los flujos energéticos y económicos del capitalismo industrial. Y finalmente el libro de Matthew Huber que os traigo aquí, Lifeblood, habla de una dimensión, si queréis, más sutil, ¿no?, de los combustibles fósiles y particularmente el petróleo. Es decir, la capacidad que han tenido para permear, ¿no?, para infiltrarse, para capilarizar el conjunto de nuestra subjetividad, ¿no? O sea, digamos, nuestra idea de la libertad, por ejemplo, está muy ligada a los combustibles fósiles. O sea, muchas de nosotras, cuando pensamos en libertad, casi inconscientemente se activa algo en nuestra mente que nos lleva al vehículo a motor, a la idea de escapar, digamos, los fines de semana de los lugares donde tenemos nuestros centros de trabajo o nuestra vivienda habitual, ¿no? Esa idea de la libertad está, como digo, muy condicionada por el recurso a los combustibles fósiles, por la posibilidad que otorgan de hacer según qué cosas, ¿no? Pero también pensemos en cómo, digamos, los combustibles fósiles, particularmente durante la era del petróleo, han generado una suerte de inconsciente cultural por el cual la relación que mantenemos con la energía está sobredeterminada por la idea de que siempre está disponible. O sea, cuando vamos, digamos, a la gasolinera, siempre damos por sentado que va a haber gasolina. Cuando abrimos un grifo de agua, damos por sentado que va a haber agua, ¿no? En la medida en que las infraestructuras, sobre todo, ya digo, del petróleo, son invisibles a nuestra mirada, ¿no? Es una diferencia muy sustancial con lo que fue el carbón en el siglo XIX, ¿no? Las infraestructuras del petróleo normalmente son infraestructuras soterradas que hacen, digamos, que demos por sentada una relación de abundancia con la energía que no tendría por qué justificarse desde una perspectiva estrictamente física y material, ¿no? Sin abundar mucho más, esos trabajos son muy interesantes, pero quizás no cubren algunas de las dimensiones que han focalizado mi trabajo en los últimos años y que siguen focalizándolo, de hecho es de lo que voy a hablar hoy,
que tienen que ver con la dimensión estética y cultural de la energía, y particularmente la energía fósil, ¿de acuerdo? O sea, desde mi punto de vista, la energía fósil no es solo una variable física, tampoco es solo una variable social, ni política, ni tan siquiera cultural en el sentido en que la entiende Huber, sino que también es una dimensión estética. Es decir, la relación que mantenemos con la energía y particularmente con la energía fósil se encuentra mediada por la producción de toda una serie de imágenes y de narrativas que han acompañado el decurso de la modernidad industrial durante al menos los 2 últimos siglos. ¿De acuerdo? Esta es la tesis, digamos, que atraviesa todo mi trabajo y que de alguna manera, de estos últimos años, y que se ha materializado en una serie de libros que os traigo aquí. Uno de ellos muy recientemente publicado, este último es un libro un libro coral titulado Atlas Cultural de Energía, que tengo por aquí, por si alguien quiere echarle un vistazo, y que básicamente consiste en una serie de conceptos, ¿no?, procedentes pues, del mundo de los estudios culturales, pero también de las humanidades ecológicas y demás, que tratan de aproximarse a esa dimensión cultural de la energía, ¿no? Para poner simplemente algunos ejemplos, y ya digo que estoy pasando un poco rápido por esto porque quiero que sea simplemente un prólogo, pues por ejemplo, una de las cosas que me han interesado es percibir cómo en la historia de la representación de las minas, ya desde el siglo XIX, pues en muchas ocasiones los sujetos mineros, es decir, los trabajadores, permanecían absolutamente invisibilizados, ¿no? Reproduciendo una pauta que es común al paisaje pintoresco, al menos desde los escritos de Gilpin a finales del siglo XVIII, el paisaje pintoresco reflejaba la naturaleza de un modo amable o reflejaba la industria en estado ruinoso, pero tendía a opacar o excluir de sus representaciones la figura de los trabajadores, ¿no? Sobre esto hubo motivaciones políticas muy evidentes que tienen que ver con lo que comentaba anteriormente a propósito de Mitchell, y es que las clases acomodadas, ¿no?, la burguesía, la aristocracia del contexto británico, veía en esos mineros, veía en esos sujetos trabajadores una amenaza al status quo y al modo en que se estaba desarrollando desde una perspectiva liberal la modernidad industrial, ¿no? Eso afectó, por ejemplo, a estos grabados, como el que veis en la parte izquierda de la diapositiva del contexto británico, pero también a lo que es la historia de la fotografía minera en el contexto español. De hecho, esta es la primera, hasta donde yo sé, la primera fotografía de una mina en España, que es una fotografía de Charles Clifford, un fotógrafo galés que desarrolló su carrera aquí en España. Y si os fijáis, aquí el paisaje fósil, ¿no?, justamente lo que hace es omitir nuevamente la presencia de los trabajadores, ¿no? Se adapta, digamos, a esa mirada pintoresca. De hecho, Clifford respondió, digamos, a un aviso en el diario La Vanguardia donde se reclamaban este tipo de vistas pintorescas para fotografiar ese medio del extractivismo en torno a la mina, pero sin reflejar en ningún caso la presencia de los trabajadores, ¿no? Y luego otra cuestión que me ha interesado mucho y me sigue interesando, y es en la que voy a centrar la charla a partir de ahora, tiene que ver con los imaginarios fósiles como narrativa del vínculo entre la energía, el poder y el progreso. O sea, para mí, digamos, esto es una cuestión fundamental, ¿no?, que estoy rastreando en diferentes contextos, particularmente en España, pero también en Italia, hoy me voy a centrar en Italia, y que da cuenta de cómo las imágenes, ¿no?, procedentes del arte o de la cultura visual en un sentido más general, han ido sedimentando, han ido naturalizando una determinada relación con la energía que ha sido funcional al poder industrial, ¿no?, a los poderes económicos y políticos hegemónicos de las últimas 2 centurias, ¿no? Una de mis imágenes favoritas, y sobre las que he trabajado mucho en estos libros que os mostraba hace un momento, es este monumento a Colón que diseñó un ingeniero vasco llamado Alberto Palacio, que consistió, bueno, veis la carabela aquí en la parte superior, pero lo interesante es que convierte el conjunto del planeta en una inmensa máquina de vapor, ¿no?, que es el gran emblema tecnológico de la modernidad industrial durante el siglo XIX, alimentada por la quema del carbón en la parte inferior, ¿no? Lo interesante aquí es que, si os fijáis, el humo que genera el carbón casi se disuelve, se confunde con las nubes del paisaje de Madrid. Esto es el Parque del Retiro en Madrid, ¿vale? Y me interesa porque muchas de estas imágenes sobre las que voy a trabajar hoy justamente hacen eso. Naturalizan permanentemente lo que es una elección que tiene, digamos, componentes políticos, económicos, sociales y culturales, como he tratado de apuntar hace un momento, a propósito de la elección de los combustibles fósiles como fuente de energía primaria, ¿no? Esa naturalización por la cual el humo de los combustibles fósiles se confunde con las nubes no deja de ser una trampa ideológica, ¿no?, porque en realidad habría habido otros motivos para poder recurrir a otras fuentes de energía para el desarrollo de la modernidad industrial. Y bueno, ahora también estoy trabajando sobre algo que voy a luego profundizar en torno al contexto italiano, que tiene que ver con cómo esos imaginarios fósiles y el vínculo que generan entre la energía, el poder y el progreso
pues se ven redefinidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También en el caso español, ¿no? Esto que veis aquí es un instituto, el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento, Eduardo Torroja, de Madrid, que es un instituto del CSIC, que durante la posguerra se dedicó básicamente a hacer todo tipo de experimentaciones para la industria, para aplicaciones tecnológicas a la industria cementera, y que tenía por símbolo este dodecaedro, ¿no? Una suerte de poliedro platónico, que en realidad era un silo de carbón, ¿no? En realidad ahí lo que se almacenaba era la energía, la fuente de energía que calefaccionaba las salas donde realizaban esos experimentos del cemento, y que no por casualidad apareció en los sellos que celebraron los 25 años de paz, los llamados 25 años de paz en 1964, ¿no? Y esto me interesa porque en muchas ocasiones estas infraestructuras energéticas van a aparecer justamente como garantes de una paz social, ¿no? Frente, digamos, a lo que habían sido los grandes enfrentamientos sociales y políticos, tanto de las guerras civiles que atravesaron a países como Italia y España, como de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, digamos, esa idea de la conciliación a través del progreso energético, vamos a ver que es recurrente en diferentes contextos. Entonces, bueno, hecha esta introducción como para situar un poco el mapa de mis preocupaciones intelectuales y políticas, pues voy a pasar a trabajar sobre el caso de estudio que os quería presentar hoy, que tiene que ver con lo que se ha comentado en la presentación, ¿no? Que, bueno, aquí lo he resumido en esta idea de la desaparición de las luciérnagas. Ahora voy a abordar a qué me refiero con la desaparición de las luciérnagas y cómo esa desaparición de las luciérnagas alude a la relación entre la crisis de biodiversidad, ¿no? Que es una de las variables más importantes de la crisis ecológica en curso, al genocidio cultural, a la emergencia de nuevas formas de fascismo y al poder del petróleo, ¿no? Bueno, todas esas variables que acabo de mencionar están presentes en los escritos de Pier Paolo Pasolini, al que supongo que algunos de vosotros al menos conoceréis, ¿no? Este cineasta, poeta intelectual italiano, que en uno de sus artículos más conocidos, un artículo titulado El artículo de las luciérnagas, publicado el 1 de febrero de 1975, acababa con esta frase sobre la que, digamos, la crítica cultural ha vuelto con frecuencia en las últimas décadas, ¿no? Decía Pasolini: yo daría toda la Mount Edison, por muy multinacional que sea, a cambio de una luciérnaga, ¿no? Y justamente en esta alusión, como vamos a ver, se articulaban estas preocupaciones de Pasolini, ¿no? El modo en que las grandes empresas del sector petroquímico y energético, como la Mount Edison, estaban propulsando, ¿no? Una concepción del progreso que no solo acababa con las luciérnagas en un sentido literal, sino que acababa con las luciérnagas como imagen metafórica de las culturas subalternas, tanto de Italia, ¿no? Particularmente de la Italia del Mezzogiorno, pero también de las, digamos, subculturas proletarias de Roma, pero también con las culturas del sur global, ¿no? Digamos, esa desaparición de las luciérnagas para Pasolini está aludiendo a una suerte de genocidio cultural. De hecho, digamos, es el término que él utilizaba en alguno de estos escritos corsarios, ¿no? Y cómo, a su vez, esa desaparición de esas culturas subalternas u obreras, ¿no? O campesinas, puede ser relacionadas con ese avance del petróleo como una nueva forma de poder que además se alineaba en la Italia de los años 60 y 70 con nuevas formas de fascismo, ¿no? Y obviamente traigo este ejemplo, como subrayaré al final de mi intervención, porque creo que tiene resonancias en lo que está sucediendo actualmente a nivel global, ¿no? O sea, de alguna manera a mí me interesa Italia también porque es un laboratorio, creo, de la modernidad que ayuda a comprender fenómenos contemporáneos. Bien. Lo que sucede es que muchas veces cuando la crítica cultural se aproxima a esta frase de Pasolini se olvida o digamos no ha rastreado suficientemente el contexto del poder económico y político concretos a los que se estaba refiriendo Pasolini. Entonces voy a rescatar un poco esta genealogía a la que él aludía en este libro Petróleo, que os mencionaba hace un momento y que solo se publicó póstumamente después de la muerte de Pasolini. De hecho, no aparecía hasta el año 92, si no recuerdo mal. Bien, la Mount Edison, que él veía, digamos, como la gran amenaza de las luciérnagas, ¿no? Estaba compuesta en realidad por una fusión, ¿no? De dos grandes empresas italianas dedicadas básicamente al sector petroquímico, a la extracción y refinamiento de petróleo, a la producción hidroeléctrica y también no, creo que ya he dicho lo del sector petroquímico, ¿no? Y a la producción de fertilizantes, ¿no? Que eran estas dos empresas, Montecatini y Edison, que se fusionan a mediados de los años 60, ¿no? Y que luego, a lo largo de esa década, y ya lindando con los 70, pues incorporan también una alianza con el ENI,
que era la Empresa Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Una empresa estatal, pero que, digamos, confluye con estos intereses privados a finales de esa década, ¿no? Y eso es un poco también lo que estaba denunciando Pasolini, ¿no? O sea, cómo estas alianzas entre diferentes empresas y entes estatales estaban configurando un nuevo poder que en ese momento se estaba alineando además con el auge del neofascismo en Italia. Lo que quiero hacer ahora es rescatar algunas películas que particularmente la Edison como el ENI realizaron durante los años previos a esa emergencia del neofascismo, ¿no? Que denunciaba Pasolini, y que curiosamente involucraron a artistas como el propio Pasolini. O sea, digamos, Pasolini estuvo colaborando con algunas de esas empresas en la producción de cine industrial, ¿no? De cine corporativo. O sea, una serie de películas pues, que trataban de, si queréis, de funcionar como una propaganda laudatoria de la labor industrial y de progreso que estaban realizando estas empresas, ¿no? Esta producción es muy poco conocida en general, digamos, en lo que es la historia del arte, pero afortunadamente en el contexto italiano se está dando durante las últimas décadas una recuperación de toda esa producción que os puedo asegurar que es terriblemente fascinante, ¿no? El motivo por el que hablo de Italia y no de España es también que esa investigación historiográfica está mucho más avanzada allí que aquí. O sea, digamos aquí como que todo el trabajo relativo a estas producciones del cine industrial o del cine corporativo está básicamente por realizar, o sea, se está avanzando pero muy poco a poco, y en Italia, sin embargo, el acceso, ¿no?, a estas fuentes de investigación es mucho más fácil. Bien, como os decía hace un momento, en ese gran conglomerado industrial de la Monte Edison confluyeron la Edison Volta, el ENI y la Montecatini. En el caso de la Edison Volta, además de tener prospecciones petrolíferas y de metano, sobre todo durante los años 50 y 60 había realizado o había desarrollado una actividad muy vinculada a la construcción de grandes presas para la producción hidroeléctrica. Y ahí, por ejemplo, colaboró no solo Pasolini, como veremos a continuación, sino sobre todo un cineasta, Ermanno Olmi, que es un cineasta muy interesante, que de hecho luego desarrolló toda una carrera como en el campo del cine de autor, ¿no? Llegó a ganar algún premio muy prestigioso, ¿no?, en Venecia y en Cannes, pero que previamente había sido empleado de esta empresa, de la Edison, y se le encargó realizar una serie de documentales que daban cuenta de la construcción de grandes presas hidroeléctricas en los Alpes, ¿no? Y que son interesantísimos porque, además de tener una calidad narrativa muy potente, dan cuenta de algunos de los motivos recurrentes en este tipo de narrativas de la posguerra, ¿no? Os he traído aquí tres pequeños fragmentos, tres fotogramas en realidad de tres películas diferentes de Olmi, ¿no?, donde se configura una suerte de imaginario que he denominado aquí como pintoresquismo hidroeléctrico, y que tiende a la reconciliación en tres sentidos, ¿no? Os hablaba antes de esta idea del progreso energético como un discurso que promueve la reconciliación, ¿no?, en el contexto de la posguerra. Pues bien, por ejemplo, en el racconto de la Stura, el cuento de la Stura, que es la imagen que veis aquí en la parte superior, justamente sobre este fotograma, la voz en off dice algo así como en estos parajes hemos asistido, ¿no?, a la confrontación entre hermanos, entre partisanos y fascistas, ¿no?, cuando en realidad la única confrontación real que debería existir es la que se produce entre el hombre y la naturaleza, ¿no?, y cómo la construcción de grandes presas hidroeléctricas sería el modo de solventar esa contradicción, ¿no? De alguna manera, este progreso energético, por tanto, se está constituyendo también en un olvido de lo que había sido el conflicto entre fascismo y antifascismo durante la Segunda Guerra Mundial en Italia. También aparece en otras películas la idea de reconciliación entre el medio rural y el medio urbano, que es una discusión que, por ejemplo, tiene mucha vigencia ahora en España a propósito de las infraestructuras renovables, ¿no? Esta idea de que me parece discutible, luego si queréis podemos hablar sobre eso, ¿no?, que las grandes infraestructuras en realidad estarían alimentando las necesidades energéticas de las ciudades, ¿no?, pero digamos no tienen ninguna repercusión positiva en el medio rural. Bueno, pues muy consciente de eso, porque en el fondo obviamente estas grandes presas hidroeléctricas surtían de electricidad a los grandes polos industriales como Milán, pues en las películas de Olmi aparece, ¿no?, el modo en que también repercute positivamente sobre el medio rural, pues por ejemplo a través de la iluminación, no sé, de estos escaparates que fascinan a este niño, ¿no? Esta idea, este tropo, es también muy recurrente en las películas que, por ejemplo, hizo Iberdrola en el contexto español durante los años del franquismo. Y finalmente aparece como una suerte de reconciliación, ¿no?, por eso lo del pintoresquismo, entre la naturaleza y la industria, ¿no? En este fotograma de mi valle, la Mia Valle,
aparecen, digamos, este rebaño de ovejas junto a la sala de turbinas de una de esas centrales de producción de hidroelectricidad, ¿no? Como una suerte de comunión entre esos dos mundos, ¿no? Por tanto, lo que me interesa en definitiva subrayar es el modo en que estas películas están construyendo, digamos, un imaginario con aspiraciones de ser hegemónico, de ser compartido por amplias mayorías sociales, que naturalizan, ¿no?, tanto una relación con la naturaleza como los intereses de determinadas grandes corporaciones, ¿no? Sin embargo, claro, tratándose de creadores como Olmi o Pasolini, que luego, curiosamente, los dos se van a caracterizar por una trayectoria crítica con el industrialismo y casi protoecologista, particularmente en el caso de Olmi, pues hay otras películas en las que de repente, como particularmente esta Manon Finestra 2, se establece como una suerte de negociación entre lo que son los intereses corporativos de la empresa, ¿no?, de la Edison Volta, que obviamente, digamos, necesitaba que se elogiara su labor en la construcción de grandes presas, y elementos que contienen casi una crítica protoecologista de esas grandes infraestructuras, ¿no? En concreto, el modo en que se retrata la labor de los mineros, ¿no?, en las cuevas que se estaban realizando en esa zona para surtir de áridos a la construcción de la central, ¿no?, o en el modo en que se acercan desde el guión, el guión de la película es de Pasolini, quien firmó como director es Olmi, ¿no?, el modo en que se aproximan también a los momentos de asueto, de ocio, de descanso, de contemplación, de evocación de los mineros, ¿no?, contrapuesto al ruido que se asocia con la construcción de la presa y con los trabajos en la mina, pues tiene como un componente poético, ¿no?, de exaltación de la comunión entre el trabajador y el medio ambiente, particularmente durante la noche, ¿no?, con la contemplación de las constelaciones estelares, que, como digo, es casi una respuesta, ¿no?, a esos discursos industrialistas que venían de suyo, ¿no?, por las imposiciones de la empresa, ¿no? La película, que es fascinante y podéis ver online, porque buena parte de estas películas que os estoy mostrando están disponibles online, acaba justamente con esta imagen, ¿no?, del paisaje, ¿no?, dominical, sonando las campanas de la iglesia, ¿no?, en una suerte de comunión entre la naturaleza y la cultura popular, ¿no?, contrapuesta, digamos, a esos grandes planes industrializadores de la industria, ¿no? Y es como muy fascinante porque en una película que está pagada, que está financiada por la Edison Volta, aparecen elementos que justamente son contrarios o potencialmente contrarios a esa ideología del progreso energético que atraviesa la Italia de la posguerra, ¿no? Bueno, luego os quería mostrar también un par de películas, en este caso del ente estatal, que va a confluir en esa alianza empresarial que os comentaba hace un rato, ¿no?, que es el ENI. También el archivo del ENI tiene una cantidad enorme de películas de cine industrial que son tremendamente fascinantes. De hecho, uno se aproxima a ellas con una fascinación perversa, ¿no?, porque no dejan de justificar una imagen del progreso industrial y energético que tiene, sin duda, un lado muy oscuro, ¿no? Y donde, en este caso, se exaltan las prospecciones de metano que se estaban realizando particularmente en el Valle del Po, en la zona central de Italia, ¿no?, y que configuran, como comento aquí, una suerte de poder pastoral, ¿no?, digamos, una imagen como muy paternalista en el modo en que relacionan los trabajos industriales y las infraestructuras energéticas con el bienestar, con la idea de bienestar, pero que sin embargo también es muy seductor visualmente. De hecho, luego os voy a pasar un fragmento de esta película para que veáis qué tipo de narrativas estaban en juego. Está en italiano, subtitulado en español de aquella manera, pero creo que puede ser interesante para que lo veáis, ¿no? Entonces, es muy fascinante porque, claro, estos cineastas, ¿no?, como en este caso Ubaldo Magnani, que colaboraron con el ENI, pero sucede lo mismo con el caso de Olmi, tenían una gran habilidad para incluir elementos costumbristas o populares, ¿no?, en una narrativa energética que excedía con mucho, digamos, lo estrictamente energético, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en un fotograma de la película que vamos a ver a continuación, pues aparecen unos niños que están aprovechando los efluvios naturales del metano, ¿no?, en esta zona de la llanura del Po, ¿no?, o aquí un párroco que de repente aprovecha también una emanación de metano para iluminar el altar de la iglesia, ¿no? O sea, esa capacidad como casi gramsciana, iba a decir, para integrar elementos de la cultura popular en una narrativa que no deja de ser una narrativa del poder, ¿no?, del poder económico. Bueno, también una cuestión que es muy acusada en este tipo de documentales es la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, digamos, cómo el recurso a los combustibles fósiles, en este caso el metano, profundiza una división sexual del trabajo por la cual
las mujeres se ven relegadas a la función de orar en la iglesia, esa iglesia iluminada por el metano del cura que os acaba de comentar, orar en la iglesia para que el metano pueda, la industria del metano pueda dar un trabajo a su esposo o a su novio, ¿no? Mientras ellas, digamos, quedan relegadas a una función doméstica, ¿no? Que es algo que se ve también muy claramente en este otro fotograma, donde esta mujer se beneficia del metano, ¿no? Que nutre de energía a sus electrodomésticos y dice literalmente la película, ya no tiene excusa para no servir la sopa caliente, ¿no? Digamos, esa división sexual del trabajo se ve como profundamente acentuada por este recurso a los combustibles fósiles, ¿no? Pero como digo, en su perversidad ideológica no dejan de ser películas como una articulación narrativa compleja y muy inteligente, ¿no? Por ejemplo, en otra, lo vamos a ver ahora, en otra pequeña secuencia de la película, se muestra, ¿no?, esta torre de una iglesia toscana, ¿no?, e inmediatamente después aparece la torre de perforación de metano, ¿no?, estableciendo una relación de continuidad directa entre dos épocas históricas tremendamente diferentes, ¿no?, y que hablan de ese progreso de la nación italiana, ¿no?, que encuentra, digamos, en la política energética la idea de reconciliación nacional y del bienestar, ¿no? De hecho, en un momento de la película se habla de la democracia de las materias primas, ¿no? O sea, cómo los recursos naturales, particularmente los combustibles fósiles y en concreto el metano, tendrían una promesa de democratización, ¿no?, que aseguraría el bienestar de los italianos frente a lo que había sido el trauma de la guerra civil, ¿no? Y bueno, esta secuencia de la película ya corresponde a la parte final, donde se puede ver, ¿no?, esta especie de pipeta, ¿no?, con metano, que en realidad digamos, en la voz en off queda asociada metafóricamente al champán, ¿no?, como una imagen de la felicidad que a su vez queda vinculada, ¿no?, al coche, al motor de combustión, como gran símbolo de la modernidad fósil, ¿no?, y particularmente de esa época de la posguerra. Obviamente, no por casualidad, un coche conducido por un hombre varón, blanco, heterosexual, ¿no? Bien, voy a pasaros un pequeño fragmento de la película, que ya digo, aunque está traducida muy artesanalmente, pues creo que puede servir para que os hagáis una idea del tipo de narrativas que están aquí planteándose. Es ahí, ¿verdad? Sí. ¿Podéis subir un poco el volumen? Se titula, por cierto, Los prisioneros del subsuelo, ¿no? Los prisioneros es el metano, ¿no?, que obviamente es una imagen que naturaliza nuevamente la necesidad de liberar al metano, ¿no?, como si fuera algo que viene históricamente dado. Vi ravviso o luoghi ameni. In Italia vi sono tanti luoghi come questi che al primo vederli, anche in chi non vi è nato, destano una riconoscenza affettuosa. Aquí está hablando de los usos del metano que se dan históricamente desde el periodo romano, ¿no?, cuando se aplicaba nei ruderi el delle metano terme romane tra i a la sostegni del calefacción de las pavimento termas. corrono tracce di tubi. Vi circolavano i prigionieri del sottosuolo e provvedevano al riscaldamento. Bagni con tutto il conforto moderno, si vantavano i cittadini nel foro. Non per trarne conforti immediati, Alessandro Volta venne qui a studiare Y aquí l'aria habla ya de la infiammabile época delle moderna, paludi. donde Alessandro Volta, Chi visiti a italiano, Como descubre il el museo metano, voltiano lo aplica, noterà digamos, che Volta aveva a già procedimientos divinato también la massima científicos, sorgente ¿no?, di energia y moderna, tecnológicos, il como una carburante. suerte de continuidad entre lo que había sido la época romana y ya la época moderna. Forse da ragazzino forzava la dispensa materna per rubarvi lo zucchero. Adulto vi rubava la zuccheriera per costruire la lampada. Altro che armi ad aria, di qui doveva esplodere gran parte del lavoro e della velocità moderna. Nei campi da queste parti deflagrano spesso combustioni Esta parte ya la he spontanee, comentado, ¿no?, improvvisi con cespiti e arbusti di los fiamma. juegos de los E niños, possono ¿no?, con el somigliare a metano. fuochi fatui, ma non lo sono davvero. E lo sanno anche i ragazzini che imparano subito a trarne profitto.
Speriamo che si siano portati da casa, oltre che la padella, anche il contenuto. La cucinetta da campo è gentilmente offerta dal suolo, gaio alleato della scampagnata. Fortuna che il parroco di Larciano in Romagna, essendo pio e devoto, non sia superstizioso. 30 anni fa piantava qui un pesco fumandosi il suo mezzo toscano. Repentino il suolo fiorì di fuoco. Il prete sapeva di non avere scoperchiato l'inferno. Incanalò il gas in queste tubature. In ogni caso, derivandolo verso l'altare maggiore, già l'aveva esorcizzato. Ne ha fatto ai lati del tabernacolo un'offerta di luce perpetua che ravviva quando è l'ora delle funzioni. E le donne e i devoti è come se avessero portato con le loro mani il tributo della lampada. Questa decima di ardore l'hanno mandata ai campi che essi stessi lavorano, a cui i loro uomini, i loro figli, danno la propria fatica dall'angelus dell'alba a quello della sera. E come i giusti pensieri terreni non disdicono la preghiera, il reverendo pensa al caffè che lo aspetta, caldo di quel fuoco. E chi ha in cuore una sua fiammella sa che quel lume sull'altare significa lavoro per il fidanzato, possibilità di costruirle un focolare. Talvolta il fuoco si ricorda di essere selvaggio. In terre più matte si direbbe che è scoppiato un vulcano. Episodi così si sono visti alcune volte. Di recente hanno portato Corte Maggiore o Bordolano o Cotignola su queste ribalte incendiarie. Ma risultano sempre meno drammatici e dannosi. Tecnici e operai sanno mettere la camicia di forza a queste pazzie del sottosuolo. Le prime volte si dovette chiamare uno specialista che nei dintorni fu subito battezzato il mangiafuoco. Minò l'incendio col tritolo. Oggi, e per casi come questo, c'è la macchina mangiafuoco. Un metodo poderoso ed elegante per suturare le vene ribelli. Un dispositivo a ganasce metalliche manovrato pneumaticamente. Lo si cala sul tubo eruttivo. Le ganasce funzionano da tappo. Tra poco un ultimo grande bioccolo di fiamma vanirà su per l'aria, cadenza estrema di questo incantesimo del fuoco. E sarà stato fuoco di festa, fuoco di gioia, perché qui si interrogava una nuova zona nel Faentino. La terra ha risposto con questo gagliardo sì. Le domande continuano, sono affidate a queste tavole rotanti. Curioso nome. I francesi chiamano tavole rotanti i tavolini dello spiritismo. Se ci sei, batti un colpo. È ciò che la sonda dice ai gas, questi benefici spiriti nascosti sotto la buccia del pianeta. Nelle vasche si prepara il fango, che è il grande coadiutore della ricerca, in quanto lubrifica il profondo vorticare della trivella, facilita la rimozione dei detriti. Nomi che prima avevano solo un valore locale prendono un nuovo accento nella geografia d'Italia. Sulle carte topografiche di quest'angolo di Emilia, divenuto protagonista di un nuovo avvenire economico, li contrassegneremo coi simboli del lavoro a cui assistiamo. Nell'interno di ogni torre di perforazione un grosso sistema di carrucole, detto la taglia, alza o abbassa l'asta quadra, che è la parte superiore della sonda, quella che gira fuori all'aria aperta. Con speciali cunei, come grossi ragni d'acciaio, se ne blocca il movimento a fior del suolo. Il caposonda fa più lieve o più fonda la punzecchiatura nell'epidermide del globo. In genere la sonda viene alzata per aggiungervi nuove aste. Più di 30 sonde si spostano in questa sola zona e nell'80% dei casi confermano che chi cerca trova. Nuove torri si disegnano sul nostro orizzonte. Altre torri alzò su queste stesse plaghe il Medioevo. Esprimevano una perenne aspirazione dell'uomo, quella di salvarsi in una vita eterna. La nostra età ha drammaticamente capito che anche la dignità del vivere, la libertà dal bisogno aiutano a salvare l'anima. La scampano dai peccati del rancore, dalle tentazioni dell'odio e della guerra. Perciò anche queste torri con la sagoma verticale esprimono a loro modo uno slancio verso l'alto. Non è una cieca avidità di ricchezza o di potenza a farle sorgere. Dove si moltiplicano i mezzi di lavoro, le risorse di benessere, si accrescono le possibilità di giustizia, reciproca fiducia e comprensione. Ecco il petrolio. Si os fijáis, en esa imagen que salía de la torre de perforación, en la parte inferior de la imagen aparecían las tareas, ¿no?, agrícolas,
digamos, como si no entraran en contradicción con el desarrollo que se planteaba, ¿no? desde estas infraestructuras energéticas, que es una idea como recurrente en este tipo de películas, ¿no? Y también, claro, el hecho de que estos desarrollos industriales de la posguerra pues, traerían por sí mismos, ¿no? el trabajo y el bienestar. A ver, no sé qué pasa, que no me deja ahora... vale, ya está. Bueno, la otra película sobre la que quería trabajar, voy a pasar un poco más rápido, es esta, Italia no es un país pobre, también es un encargo de Leni. Es muy fascinante porque es una película que Enrico Mattei, del que luego voy a hablar más detenidamente, que era en ese momento el presidente de la entidad, le pide, ¿no? le encarga a Joris Ivens, que era un cineasta comunista. Y de hecho, Ivens en un primer momento duda si realizarla porque, claro, Mattei, aunque era, digamos, pertenecía al ala izquierdista de la democracia cristiana y además era un tipo que venía del antifascismo, o sea, había militado en el Partido de Acción durante la Segunda Guerra Mundial, pues claro, no dejaba de pertenecer a un partido conservador, ¿no? Justamente Ivens se decide finalmente a hacer la película porque tiene el beneplácito del Partido Comunista Italiano y de hecho la realiza con algún muy buen amigo de Pasolini, como Alberto Moravia, que es quien se encarga del texto, ¿no? de la voz en off, y también con algunos directores como Paolo Tabani o Valentino Orsini, que luego estuvieron muy vinculados a, por ejemplo, el cine militante con una perspectiva anticolonial. De hecho, Orsini hizo esta película, I Dannati della Terra, que estaba inspirada en la obra de Frantz Fanon, ¿no? Por tanto, digamos ahí, en ese momento, años 50-60, se dieron una serie de confluencias y de colaboraciones como muy interesantes, ¿no? Entre, ya digo, este empresario como era Mattei, que era un tipo muy fascinante, luego voy a hablar más en detalle de él, y cineastas procedentes del espacio político de la izquierda, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, aquí nuevamente en la película vemos como algunos de estos elementos narrativos que os comentaba hace un momento, ¿no? En la parte inferior veis algunas imágenes del capítulo que está dedicado a Basilicata. Basilicata es una zona del sur de Italia, ¿no? Que justamente siempre se ha percibido como una zona especialmente atrasada, ¿no? Entonces, de repente, las prospecciones de metano y la instalación de esta torreta de perforación aparecen en el documental, o en la película de Ivens, como una suerte de redención de esas tierras, ¿no? De tierras de labor muy vinculadas a la producción de la aceituna. De hecho, las torres emergen de repente en medio de un mar de olivos y nuevamente se recurre, ¿no? a esta naturalización de las infraestructuras energéticas, de modo que se presenta la torre como literalmente un árbol de hierro. Un árbol de hierro, digamos, un árbol de hierro que no entra en contradicción con los olivos circundantes y que lejos de eso lo que consigue es también transformar radicalmente las relaciones sociales de esa zona de Italia, ¿no? De hecho, en una secuencia de la película, una pareja que no se podía casar porque sus familias se encontraban enemistadas, de repente, gracias al progreso energético que traen esas perforaciones del metano, ven unidas sus vidas, ¿no? Es lo que he recogido aquí en la parte izquierda de la diapositiva. Sin embargo, la película fue finalmente, en este caso, la película fue censurada por la RAI, porque, claro, Ivens, aunque, digamos, se plegó, ¿no? a esa narrativa del progreso energético que le venía impuesta por la ENI, y también habría que decir que Ivens, como comunista, digamos, en sentido bastante tradicional, no era crítico necesariamente con la idea de progreso. Digo, pese a que se plegó, ¿no? a esa narrativa, sin embargo, sí que introdujo algunos elementos críticos. En particular, registró la situación de algunas familias empobrecidas en el interior de las cuevas de Matera, que es, digamos, una localidad de esa zona de Italia, donde en particular, pues, en esta imagen que motivó la censura, apareció un bebé cuya cara estaba cubierta de moscas, ¿no? Y eso llevó a que, como digo, la RAI se opusiera a proyectar el documental digamos, en un horario de máxima audiencia y es muy interesante porque el documental se perdió, ¿no? Porque Ivens se negó a hacer ningún tipo de corte y solo apareció en los años 90 en una copia del negativo en la filmoteca, perdón, en el archivo de Joris Ivens en Holanda, ¿no? Que parece ser que
que pudo salvarse gracias a la valija diplomática y demás, hasta el punto de que la película ha dado lugar a su vez a una serie de películas como este documental, Cuando Italia no era un paese povero, que narra toda la historia que se encuentra detrás de la censura que sufrió la película de Ivens, o actualizaciones de la mirada que planteaba la película sobre la realidad italiana, como este documental o esta película de Daniel Vicari, Il mio paese. Sin embargo, y con esto voy a adentrarme en la parte final de la presentación, esa desaparición de la película de Ivens, ¿no? Cuando Italia no era un paese povero, Italia no es un país pobre, coincidió prácticamente en el tiempo con la desaparición del propio Mattei, ¿no? El empresario al frente de Leni, que, como digo, había encargado la película al director holandés, a Ivens. Es muy interesante porque justamente en esa desaparición de Mattei se sitúa el origen del proyecto de Pasolini que da lugar a Petróleo, a esta novela póstuma de la que hablaba al principio. Mattei, todo parece indicar que Mattei fue en realidad asesinado, ¿no? Él murió en 1962 en un accidente de aviación, o sea, el avión privado en el que viajaba desde Sicilia hacia, creo que recordar que a Milán, se estrelló, ¿no? Como fruto de un sabotaje que todo parece indicar estuvo inducido por la mafia siciliana, ¿no? Y con la colaboración de los servicios secretos de Francia y de Estados Unidos. Entonces, en realidad, claro, esto nos puede sonar hoy como una cosa muy loca, pero en verdad estaba muy justificada por lo que había sido la política de Mattei al frente de Leni. De hecho, él había promovido unas alianzas muy heterodoxas, ¿no? Por ejemplo, comprando petróleo a la Unión Soviética, por ejemplo, respaldando la independencia de Argelia a través, digamos, de conversaciones con Ben Bella, ¿no? Y también aplicando unos porcentajes de regalías a los países productores de petróleo de Oriente Medio mucho mayores que las grandes corporaciones energéticas, ¿no? De otros países, como pueden ser la Shell, la Standard Oil o Total, ¿no? Entonces, como digo, esto, particularmente el tema de Argelia, enfureció mucho a los servicios secretos franceses y a los estadounidenses, y llegaron, digamos, a este complot con la mafia para asesinar a Mattei. Y esa es una cuestión sobre la que empezaron a investigar no solo Pasolini, sino antes de él, por ejemplo, un periodista llamado De Mauro, que fue desaparecido en Sicilia cuando fue a investigar sobre el caso, y que dio lugar a esta película, que es una película muy interesante para comprender, digamos, todo esto que estoy contando, Il caso Mattei, una película de Francesco Rosi del año 1972, que también supuso una serie de amenazas al director italiano, ¿no? En ese acontecimiento, en el asesinato de Mattei, se sitúa, como digo, el proyecto de petróleo del propio Pasolini, ¿no? Que en su novela establece, digamos, una confrontación entre dos personajes, uno con seudónimos, pero que uno de los cuales alude a Mattei, digamos, como esta imagen del capitalismo con rostro humano de la posguerra, donde la herencia del antifascismo era muy importante todavía, pese a que, como digo, Mattei militara en la Democracia Cristiana, que era un partido conservador. Y digamos, el presidente que va a suceder a Mattei al frente de Leni, que es Eugenio Kefis, que es un personaje oscuro donde los hayas, ¿no? Era un tipo perteneciente a una logia masónica, la P2, con estrechos vínculos con la extrema derecha, ¿no? Y en el que Pasolini vio un tránsito, ¿no? Desde ese capitalismo nacional que representaba Mattei a una apertura a los flujos económicos internacionales que casi prefiguraría de alguna manera la globalización neoliberal. De hecho, Kefis, cuando llega al frente de Leni, pues vuelve a llegar a acuerdos con las 7 Sorelle, con las 7 grandes corporaciones internacionales, particularmente con la Standard Oil, y desde el punto de vista de Pasolini sería como la imagen, ¿no? que aglutinaría, ¿no? La emergencia también del neofascismo, ¿no? en Italia a finales de los años 60, particularmente en torno a este atentado de Piazza Fontana, ¿no? en Milán, que fue como uno de los grandes acontecimientos del momento y que desde el punto de vista de Pasolini, y esto lo denunciaba directamente en esos artículos como el de las Luciérnagas y otros escritos corsarios de su época final, están poniendo en riesgo la propia democracia liberal en Italia, ¿no? Es una época muy, muy turbulenta en
el contexto italiano, ¿no? Donde a la vez que estaba creciendo la extrema derecha o se estaban conformando estas nuevas formas del poder económico y político en torno al petróleo, también estaban emergiendo nuevos movimientos sociales, particularmente de la mano del llamado operaísmo y de la autonomía, que eran incluso críticos con el espacio intelectual y político en el que militaba Pasolini, ¿no? Pasolini siempre estuvo mucho más próximo al Partido Comunista Italiano, aunque tuviera, digamos, divergencias y tensiones con él, ¿no? Y es interesante porque ahí, en esa época, en los años 60, se dan una serie de discusiones en el espacio intelectual de la izquierda, ¿no? Que, aunque comparten su enfrentamiento con los grandes poderes oligárquicos y con la deriva autoritarista que estaba afectando a Italia en ese momento, ¿no? También promueven discusiones al interior del espacio de la izquierda, y algunas de ellas son interesantes y voy ahora a bocetarlas mínimamente, ¿no? Una de las críticas que, por ejemplo, esta nueva generación de militantes, los militantes operaístas, deslizaron a la obra de Pasolini es que su concepción, ¿no?, de esos sujetos subalternos en cuyo nombre hablaba era una concepción sumamente paternalista, ¿no?, que no otorgaba voz a los trabajadores, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, hicieron los operaístas a través de ciertas metodologías como las encuestas obreras, y que alimentó también la obra de cineastas de ese entorno, incluidos algunos casos muy poco conocidos en nuestro contexto, como Elena Lumbreras, que fue una cineasta, ¿no?, digamos, del periodo del tardofranquismo, ¿no?, que fundó de hecho un colectivo que se denominó el colectivo de cine de clase, y que se formó en los años 60 en Italia, ¿no? Y que, digo, se formó en la Cineteca experimental de Roma, pero tuvo una relación muy directa con estos círculos del operaísmo, ¿no? Y de hecho, a mediados de los 60 tuvo una confrontación directa con el propio Pasolini en una charla que Pasolini dio en la Cineteca, y donde le acusó justamente de esto, de hablar constantemente por los sujetos obreros, por los sujetos subalternos, sin darles realmente la palabra, ¿no? Y esta es una discusión que, como digo, tuvo como bastante recorrido en el contexto de los años 60, ¿no? Y que también permeó aquellas producciones culturales que de alguna manera se mostraron críticas, ¿no?, con esos desarrollos de la modernidad industrial y particularmente de la modernidad fósil en Italia. Traigo aquí dos casos, uno, digamos, más vinculado a lo que es esa óptica cultural del Partido Comunista de Italia, que es una película muy fascinante de Mario Monicelli, se titula Los camaradas, es de 1963, que es probablemente la mejor representación, al menos de las que yo conozco, de la fábrica industrial fósil, ¿no?, previa, digamos, a los procesos de electrificación que se dieron ya a finales del 19 y principios del 20, en el universo audiovisual, ¿no? Es una película que narra la toma de conciencia, la politización de la clase obrera de una fábrica de Turín, que, como sabéis, es uno de los grandes focos industriales de Italia, a propósito, digamos, de los accidentes que estaban sufriendo algunos trabajadores en esa fábrica. Es una película fascinante porque da cuenta, digamos, de cómo surge el instrumento de la huelga como un instrumento de politización, ¿no?, y de petición de demandas por la clase trabajadora. También es muy fascinante por el modo en que, digamos, esa autoorganización da lugar a estrategias como el robo del carbón que estaba alimentando la industria y demás, pero sin embargo la politización aquí es una politización inducida, ¿no?, por el intelectual orgánico, en este caso representado por Marcello Mastroianni, ¿no?, que, digamos, es el intelectual del partido que convence a los trabajadores de que tienen que politizarse, de que tienen que hacer una huelga para reivindicar sus derechos. Frente a eso, las formas de organización de esta nueva generación del operaísmo, esta generación que, como os digo, mantuvo tensiones con Pasolini, abogaba directamente por formas de autoorganización. O sea, planteaba que no era necesario que el partido o el sindicato indujeran desde fuera la conciencia revolucionaria en la clase obrera, sino que los propios trabajadores se tenían que empoderar, ¿no?, y tenían que cobrar conciencia desde sus propias formas de organización y de lucha. Y esto es algo que tuvo incluso una vertiente potencialmente ecológica, ¿no?, sobre todo en torno a algunas alianzas que se produjeron en torno a algunas industrias vinculadas al sector petroquímico, ¿no?, en particular de este gran conglomerado que os mencionaba al principio, ¿no?, la Montedison, el Eni, ¿no?, que tuvieron que ver con las condiciones de salud al interior de la fábrica. Con motivo, digamos, de esta nueva politización que afecta a Italia durante los años 60, hubo, por ejemplo, colaboraciones entre médicos universitarios politizados y los trabajadores industriales para garantizar esas condiciones de salud al interior de la industria, de la fábrica, que dieron lugar, por ejemplo, a un cambio en el Estatuto de los Trabajadores en la Italia del principios de los años 70, pero que además también promovieron algunas prácticas culturales o performativas como esta que os traigo. En concreto, lo que os traigo aquí es una acción que me interesaba también como para
ponerla en contraste con esa muerte de las luciernas de las que hablaba Pasolini y también con ese poder económico en torno a la Montedison, ¿no? Que se tituló Mortedison, ¿no? O sea, jugando aquí con la idea de muerte, aludiendo, o sea, digamos, posicionándose, ¿no?, contra el problema que estaban generando los efluvios de cloro y de mercurio en una planta, ¿no?, petroquímica de Porto Marghera, que es una zona industrial próxima a Venecia, que de hecho ha generado una contaminación muy importante en la laguna de Venecia, ¿no? Y esa acción dio lugar a este libro titulado Coche e Nocivo. De hecho, digamos, en esos años apareció el concepto de nocividad como algo que aglutinaba la defensa de las condiciones laborales, ¿no?, en términos de salud, con los impactos también medioambientales que tenía la contaminación de estas industrias químicas, ¿no? Y también a una acción performativa donde en la puerta de esta planta industrial en Porto Marghera se hizo una suerte de procesión, ¿no?, en la que una mujer convertida en una suerte de Cristo feminizado aparecía con esta máscara de gas que aquí se aplicaba a la Gioconda, ¿no? Y que paradójicamente supuso una suerte de reconciliación entre la generación de los operaístas y el propio Pasolini, porque digamos que hubo una inspiración directa en algunas películas del cineasta italiano como La Ricotta, en particular, digamos, en este rostro proletario, ¿no?, sufriente, ¿no?, que aparecía en la película del año 63 de Pasolini. Es interesante porque, de alguna manera, con el declive del ciclo operaísta y también con la muerte del propio Pasolini, todas esas amenazas que vislumbraban, ¿no?, de alguna manera se hicieron realidad, ¿no? De hecho, uno de los peores desastres de la historia de la industria italiana tuvo lugar en el año 76, en torno a la planta de Seveso, también una planta química, que produjo una nube de sustancias tóxicas, ¿no?, que hasta el punto de que se la dio en llamar el Hiroshima italiano, ¿no?, y que ha dado lugar incluso a un protocolo a nivel europeo para la regulación de la seguridad en las plantas industriales químicas. Y también hubo, justo después de la muerte de Pasolini en el 75, se produjo también este desastre en Manfredonia, que también era una planta industrial química, que en este caso generó una nube de dióxido de arsénico, y que es muy interesante porque, a diferencia de lo que sucedía en el norte, Seveso es una planta que está cerca de Milán, en este caso se trataba de una zona en la que la izquierda organizada, ya fuera del Partido Comunista o estas nuevas organizaciones en torno al operaísmo, no tenían mucha implantación. Y ahí más bien fueron las mujeres, ¿no?, en clave, si queréis, ecofeminista, las que criticaron fuertemente, ¿no?, los perjuicios que estaban ocasionando la planta industrial, que en este caso pertenecía también nuevamente a esa alianza entre Montedison y Eni, que criticaba Pasolini en su artículo sobre las luciérnagas, ¿no? Y bueno, ya para concluir y para llevar también un poco esto a la actualidad, quería rescatar otro aspecto de la producción de ese último Pasolini, que creo que tiene bastante relación con una cuestión que me preocupa mucho en relación a la actualidad, que es cómo este vínculo, ¿no?, entre el neofascismo fósil y un cierto sadismo social está conformando lo que he dado en llamar una suerte de pulsión de muerte, ¿no?, que creo que se encuentra que puede ayudar a explicar la aparición de ciertos fenómenos políticos contemporáneos, en particular la emergencia de un personaje como Donald Trump, ¿no? Y en ese sentido quería recuperar esta relación que también establece Petróleo entre la denuncia de esas nuevas formas de fascismo, ¿no?, vinculadas al desarrollo de la industria fósil en Italia y el sadismo social, ¿no? De hecho, en Petróleo hay muchas escenas que recuerdan directamente a la última película de Pasolini, que, como supongo que algunas de vosotras quizás conozcáis, se tituló Salo o los 120 días de Sodoma, que lo que hace en realidad es reconstruir, ¿no?, un episodio, ¿no?, inspirado obviamente en la obra de Sade, en lo que fue la República de Salò, la República fascista de Salò, que existió en el norte de Italia durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, donde cuatro personas especialmente poderosas pues obligan, ¿no?, secuestran a una serie de hombres y los someten a todo tipo de prácticas vejatorias de contenido sexual, violaciones y demás, ¿no? Y que mostraban este vínculo, ¿no?, entre el nuevo poder económico y el sadismo social, ¿no?, y cómo eso se remitía al fascismo del periodo de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial,
y era resignificado en el contexto de la Italia de los 70, ¿no? Creo que ese vínculo, ¿no?, entre neofascismo fósil y sadismo social también se encuentra en la base subjetiva de algunos fenómenos contemporáneos, como la adhesión particularmente de ciertos sectores de los masculinos, blancos, heterosexuales en Occidente, ¿no?, que incluso siendo conscientes de los daños que puede provocar la quema de combustibles fósiles, siguen depositando sus esperanzas e incluso sus proyecciones libidinales en un personaje como Donald Trump, ¿no?, que justamente promete, ¿no?, una perpetuación de esa ideología fósil, de esas prácticas de quema de combustibles que son potencialmente ecocidas y genocidas en un contexto de calentamiento global como el que vivimos en la actualidad, ¿no?, y que han sido denunciadas, ¿no?, por autoras como Kara Dajek, que ha acuñado este concepto de petromasculinidad para explicar esa adhesión libidinal de una parte, ¿no?, de los hombres, particularmente hombres blancos y heterosexuales, como digo, a la ideología fósil, ¿no?, y que en el contexto de Estados Unidos, ¿no?, pues también, ha implicado, ¿no?, formas de denigración y de sadismo social, como esta práctica del rolling coal, que no sé si habéis oído hablar de ella, ¿no?, pero que consiste en acudir a manifestaciones ecologistas para expulsar el humo por el tubo de escape de los coches contra los manifestantes ambientalistas, ¿no? En fin, es una cuestión que me interesa como pensar, si queréis, para el debate, ¿no?, qué nuevas mutaciones está experimentando esta relación entre el recurso a los combustibles fósiles y las formas del autoritarismo, ¿no?, que han atravesado buena parte o una parte de la historia de la modernidad industrial. Y creo que lo voy a dejar aquí, que ya he hablado bastante. Gracias.